Hola, mi nombre es Diana Vallejo y hoy les voy a hablar un poquito sobre la hermenéutica y cómo es una actividad interpretativa. Bueno, la hermenéutica va a nacer desde algo muy humano, el querer entender lo que leemos, lo que vemos y lo que vivimos. Y esta va a ir más allá de las palabras, esta va a buscar el sentido real de las cosas. Entonces no es solo un método académico, sino que es un diálogo de la realidad. Va a ser cómo interpretamos símbolos, mensajes, experiencias, todo esto para darle significado a nuestro mundo y también a nosotros mismos. Gadamer justo nos dice que comprender no es solo aplicar una técnica, sino que es vivir un encuentro con el sentido. Muy poético, ¿no? O sea que no es solo una experiencia, no es solo una fórmula. Aristóteles ya nos lo había planteado en su obra El Peri-Hermeneias. Él veía el lenguaje como el camino para entender el pensamiento y la verdad detrás de todo lo que decimos. Después, ya más adelante en el Renacimiento y la Reforma, la hermenéutica se usó para interpretar los textos, tanto religiosos como jurídicos y literarios, y así buscó dar un significado profundo. Con el paso del tiempo, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, empezó a tomar un enfoque más filosófico, donde no solo se buscaba el qué es lo que dice el texto, sino qué es lo que significa en su contexto. Schleiermacher es la clave para esto. Él nos va a proponer el famoso círculo hermenéutico. Para entender algo tenemos que ir del todo a las partes y de las partes al todo, y así constantemente. Es como un loop, por eso es que se llama círculo hermenéutico. Él nos va a plantear dos tipos de interpretación. La gramatical, que va a decir literalmente lo que son las palabras, y la psicológica, que qué es lo que quiso decir el autor, cuál era su intención. Para él, interpretar es como transportarnos a la cabeza del autor, sentir desde su contexto y revivir su experiencia. No solo repetir lo que dice el texto, sino que lo vamos a reconstruir. Humboldt dice que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que la crea. Entonces cada idioma va a traer una forma distinta de ver al mundo. Entonces interpretar es también abrirnos a otras perspectivas culturales. Dilthey lleva esto a las ciencias humanas y nos va a decir que siempre interpretamos desde lo que ya sabemos, o sea, desde nuestra precomprensión, así es como él lo llama. Y además va a retomar el círculo hermenéutico que vimos más atrás y va a destacar la importancia de este en el contexto histórico. Entonces va a tener un contexto cultural y humano para poder comprender el significado. Husserl introduce la fenomenología y va a proponer algo que a mí me parece muy bonito y muy real, muy de corazón. O sea que es volver a la experiencia pura sin tener juicios ni ideas previas. El interpretar es describir el mundo tal como se nos presenta en la conciencia. Y esto va a influir demasiado después porque nos ayudó a comprender que es una experiencia humana. O sea, no solo es un análisis racional, sino que Gadamer nos va a cambiar completamente la visión moderna de la hermenéutica. Para él, interpretar no es seguir un método, sino que es abrirnos al diálogo, y de ahí va a surgir la verdad del encuentro entre el intérprete y el texto. O sea, ¿qué es esto? Que no hay una interpretación única, sino que hay un diálogo entre lo que se lee y quien lo lee. Y nos va a introducir a la idea de fusión de los horizontes. Nuestro horizonte se va a unir con el del texto y así vamos a exprender nuestra forma de entender las cosas. Y Gadamer nos va a decir que el lenguaje es la casa del ser. Muy lindo, ¿no? Pero ¿qué significa esto? Es que en el lenguaje donde nos encontramos, nos entendemos y nos transformamos. Interpretar entonces va a ser un acto ético. Es escuchar, respetar al otro, dejar que su visión nos toque y sobre todo nos cambie. En tiempos tan divididos como los de ahorita, esta perspectiva se siente hasta yo diría un poco esperanzadora. Es el comprender que para conectar se necesita hacerlo y no imponernos. Y hoy la hermenéutica va a estar en todo, en el arte, la comunicación, la educación y en nuestro día a día. Entonces interpretar no es solo leer el texto, sino que es darle sentido a la vida. Y nos va a invitar a escuchar, a ver los distintos puntos de vista y a entender que cada persona va a traer su propio contexto y su propia historia. Es la empatía en acción, es el comprender antes de juzgar. Es que interpretar es una forma de conocernos y conocer al otro y así abrir horizontes. Cada conversación, cada lectura, cada experiencia va a poder transformarnos si entramos en ella con la apertura de verdad de entenderlo. Como va a decir Gadamer, la comprensión es un diálogo permanente. Y ese acto de encuentro no solo va a revelar al otro, sino que también nos revela a nosotros mismos. Bueno,
Esas han sido mis conclusiones y aquí les dejo las referencias que yo usé para esta presentación. Espero que haya sido de su ayuda y que les haya ayudado un poquito a comprender más sobre el tema. Muchísimas gracias.